A las 6 de la mañana, un grupo de civiles armados llegó hasta la pista de aterrizaje de Tayoltita, en la Sierra de Durango, y abrió fuego directamente contra un campamento militar del ejército mexicano. Los soldados repelieron la agresión, dejando al menos un atacante abatido y 2 militares heridos, mientras se solicitaban refuerzos por tierra y aire para contener la situación. Las autoridades identificaron a ese grupo armado como parte de la estructura encabezada por Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, el hermano mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, que continúa operando con total impunidad en esa región de la Sierra Madre Occidental. Este video reconstruye la historia completa de esta amenaza persistente con toda la calma y el detalle que merece entender por qué el narcotraficante más escurridizo de toda la familia Guzmán sigue libre después de casi una década de operativos militares en su contra. Los detalles exactos del enfrentamiento armado registrado esta semana en Tayoltita, quién es realmente Aureliano Guzmán Loera y por qué es considerado el hermano más peligroso de El Chapo. El papel específico de su facción Los Guanos, o Gente del Guano, dentro de la estructura fragmentada del Cártel de Sinaloa, los operativos militares fallidos que se han ejecutado en su contra durante los últimos años, la recompensa millonaria que ofrece Estados Unidos por su captura, su posición dentro de la guerra interna que fractura actualmente al Cártel de Sinaloa y que representa su persistente evasión dentro del panorama más amplio de la estrategia de seguridad nacional contra esta organización. Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo. Si te importa entender por qué el narcotraficante más peligroso y escurridizo de la familia Guzmán sigue libre después de años de operativos militares fallidos en su contra, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios. Vamos a repasar 8 puntos clave hoy. Primero, el contexto general del Triángulo Dorado como territorio históricamente disputado. Segundo, los detalles exactos del enfrentamiento armado registrado esta semana en Tayoltita, Durango. Tercero, quién es realmente Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Cuarto, la estructura y actividades específicas de su facción dentro del Cártel de Sinaloa. Quinto, los operativos militares fallidos ejecutados en su contra durante los últimos años. Sexto, la recompensa y el estatus de búsqueda internacional que enfrenta actualmente. Séptimo, su posición dentro de la guerra interna que fractura al Cártel de Sinaloa. Y octavo, ¿qué representa su evasión sostenida dentro de la estrategia de seguridad nacional contra esta organización? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa que, a sus casi 80 años, el hermano de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia siga eludiendo a las Fuerzas Armadas de todo un país. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender el contexto general del Triángulo Dorado como territorio históricamente disputado por el crimen organizado mexicano. Esta región, ubicada dentro de la Sierra Madre Occidental, abarca zonas específicas de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, caracterizándose por un terreno montañoso extraordinariamente accidentado, con acceso limitado por carretera y una topografía que históricamente ha favorecido tanto el cultivo de amapola y marihuana como la evasión de operativos militares convencionales. Ese tipo de geografía extrema explica en gran medida por qué el Triángulo Dorado se ha mantenido durante décadas como uno de los bastiones más resistentes del crimen organizado mexicano, precisamente porque las condiciones del terreno dificultan considerablemente el despliegue de fuerzas militares convencionales, favoreciendo en cambio a quienes conocen profundamente cada camino, cada paso de montaña y cada posible ruta de escape disponible dentro de esa región serrana, particularmente compleja desde una perspectiva logística y militar. Suscríbete si crees que este contexto geográfico merece análisis profundo. Vamos a entrar en los detalles exactos de este enfrentamiento armado registrado esta semana. Según los primeros reportes, el choque se registró alrededor de las 6 de la mañana del miércoles en las inmediaciones de la pista aérea de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas, Durango, una zona serrana directamente conectada con el estado de Sinaloa. La versión preliminar señala que un grupo de civiles armados llegó al sitio, que estaba vigilado por un contingente de soldados, y abrió fuego directamente contra los uniformados, quienes respondieron de inmediato a la agresión.
Detente en la ubicación específica de este ataque, una pista de aterrizaje donde el ejército mantiene un campamento militar permanente. Ese dato resulta particularmente revelador porque confirma que el grupo armado no se topó accidentalmente con una patrulla militar durante un recorrido rutinario, sino que decidió atacar directamente una posición militar fija y previamente establecida, sugiriendo un nivel de premeditación y determinación por parte de los atacantes para intentar desplazar o intimidar la presencia militar permanente en esa zona específica de la sierra. Piensa en la importancia estratégica que representa una pista de aterrizaje dentro de una región tan accidentada como el Triángulo Dorado. Ese tipo de infraestructura resulta absolutamente crítica tanto para las operaciones militares, que dependen del transporte aéreo para desplegar tropas y suministros en zonas de difícil acceso terrestre, como para las propias organizaciones criminales, que históricamente han utilizado ese tipo de pistas clandestinas o semiclandestinas para el transporte de sustancias ilícitas. Que el ejército mantenga presencia permanente precisamente sobre una de esas pistas específicas sugiere que las autoridades militares reconocen su valor estratégico dentro de la disputa territorial por el control de esa zona y que el grupo armado que la atacó buscaba precisamente cuestionar o desafiar esa presencia militar sostenida. Como resultado del intercambio de disparos, al menos uno de los atacantes fue abatido, mientras que de manera extraoficial se informó que 2 militares habrían resultado lesionados, aunque esa información no había sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta el cierre de los primeros reportes. Tras el enfrentamiento, se desplegó un operativo de seguridad adicional en la zona para resguardar el área y realizar las diligencias correspondientes, solicitándose refuerzos tanto por tierra como por aire para contener la situación. Ese tipo de solicitud de refuerzos combinados, terrestres y aéreos, confirma que las autoridades militares no interpretaron este ataque como un incidente aislado o de baja intensidad, sino como una agresión suficientemente seria como para requerir un despliegue adicional significativo, precisamente por la posibilidad de que el grupo armado responsable contara con capacidad para sostener nuevos enfrentamientos o representara una amenaza persistente para la seguridad del campamento militar establecido en la zona. Suscríbete si crees que estos ataques deben investigarse a fondo. Vamos a entrar en quién es realmente Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, y por qué se le identifica directamente con este territorio específico de la Sierra de Durango. Aureliano Guzmán Loera, nacido en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, entre 1945 y 1948 según distintas fuentes, es hermano mayor de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Ambos hermanos habrían comenzado su carrera dentro del crimen organizado desde temprana edad, aunque a diferencia de su hermano menor, que se convirtió en una de las figuras más mediáticas y reconocibles del narcotráfico mundial, El Guano ha permanecido deliberadamente en las sombras durante décadas, evitando la exposición pública que eventualmente contribuyó a la caída de su hermano. Piensa en la relevancia de esa estrategia de bajo perfil sostenida durante tantos años. Mientras el Chapo Guzmán se convertía en una figura global, con escapes espectaculares de prisiones de máxima seguridad, capturas internacionales y eventualmente un juicio mediático en Estados Unidos que atrajo la atención de medios de todo el mundo, su hermano mayor optó por una estrategia radicalmente distinta: mantenerse enfocado exclusivamente en el control territorial de zonas específicas de la sierra, evitando la visibilidad pública que caracterizó la carrera criminal de su hermano menor. Esa estrategia de discreción sostenida explica en gran medida por qué El Guano ha logrado evadir la captura durante un periodo tan extraordinariamente prolongado, incluso considerando que actualmente podría tener entre 79 y 81 años de edad. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Aureliano Guzmán Loera lidera una facción del cártel de Sinaloa conocida como Gente del Guano, dedicada al cultivo de amapola, la producción de heroína y el tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense. Esa organización, también conocida popularmente como Los Guanos o La Guaniza, opera principalmente en la región conocida como el Triángulo Dorado, ubicada dentro de la Sierra Madre Occidental, abarcando zonas específicas de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Considera también el peso simbólico que representa dentro de la mitología popular del narcotráfico mexicano el hecho de compartir sangre directa con El Chapo Guzmán,
posiblemente la figura más reconocida internacionalmente dentro de la historia reciente del narcotráfico. Ese vínculo familiar directo le otorga a El Guano un nivel de legitimidad y respeto dentro de las estructuras criminales de la región que probablemente pocos otros operadores sin ese linaje específico podrían ostentar, incluso a pesar de su perfil deliberadamente discreto durante la mayor parte de su carrera criminal. Suscríbete si amas a México y quieres entender esta estructura criminal. Vamos a entrar en la estructura y actividades específicas de su facción dentro del panorama fragmentado del Cártel de Sinaloa. Resulta fundamental entender que el Cártel de Sinaloa, según la propia Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, no cuenta actualmente con un líder único centralizado, sino que opera bajo un esquema conocido como paraguas, dentro del cual coexisten 4 facciones principales: la liderada históricamente por Ismael El Mayo Zambada, la comandada por los Chapitos, hijos del propio Chapo Guzmán, una facción adicional liderada por Rafael Caro Quintero, y finalmente la encabezada por El Guano. Piensa en lo que representa esa posición específica dentro de esa estructura fragmentada. Que Aureliano Guzmán Loera sea reconocido oficialmente por autoridades estadounidenses como líder de una de únicamente 4 facciones principales que componen la totalidad del Cártel de Sinaloa confirma que, a pesar de su perfil deliberadamente bajo y su edad avanzada, mantiene una posición de poder e influencia extraordinariamente significativa dentro de una de las organizaciones criminales más grandes de todo el mundo. La red criminal de El Guano ha sido documentada con considerable detalle a través de diagramas de inteligencia militar filtrados previamente, que muestran una estructura de mando compuesta por más de 300 personas, incluyendo, según esos documentos, a un ex juez y a un funcionario público del gobierno de Durango vinculados directamente con su red de operaciones. Ese tipo de infiltración en instituciones gubernamentales estatales, similar en su lógica a los casos que hemos documentado en videos anteriores sobre corrupción policial en Guerrero, confirma que la persistencia de El Guano no depende exclusivamente de su capacidad militar o su conocimiento del terreno serrano, sino también de una red de protección institucional que se ha mantenido activa durante años en la región. Detente en la magnitud específica de esa estructura documentada: más de 300 personas integrando una sola facción regional dentro del Cártel de Sinaloa. Ese tamaño organizacional, considerablemente superior al de muchas células criminales urbanas que hemos analizado en videos anteriores de este canal, confirma que Gente del Guano no representa una operación marginal o de baja escala dentro del panorama del crimen organizado mexicano, sino una estructura criminal robusta, con capacidad logística suficiente para sostener actividades de cultivo, producción, transporte y protección territorial de manera simultánea y coordinada. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis sobre estructuras criminales fragmentadas. Vamos a entrar en los operativos militares fallidos que se han ejecutado en su contra durante los últimos años. La persecución de El Guano por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas no representa un esfuerzo reciente. El ejército ha buscado su captura desde al menos 2016, cuando fue incluido formalmente en la lista de los hombres más buscados del país, con una recompensa de $5 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos. En julio de 2024, un operativo militar desarrollado en la frontera entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en plena región del Triángulo Dorado, culminó con la detención de Luis N., identificado como jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, además de otros 2 hombres cercanos a su estructura. Ese operativo representó, según reportes de la época, la segunda acción específicamente dirigida contra el círculo cercano del hermano mayor de El Chapo en los meses previos, aunque el propio Guano logró nuevamente evadir la captura. Detente en la relevancia específica de esa captura de su jefe de seguridad. Ese tipo de detención, aunque no logra el objetivo final de capturar al propio líder de la facción, representa un golpe significativo a su capacidad de protección personal inmediata, obligándolo presumiblemente a reorganizar su esquema de seguridad y potencialmente a modificar sus patrones de movimiento habituales dentro del territorio que controla, precisamente para evitar que la información obtenida de ese detenido pudiera facilitar operativos futuros dirigidos directamente contra su ubicación. En diciembre de 2025, la Secretaría de Marina desplegó un nuevo operativo específicamente orientado a la detención de Aureliano Guzmán Loera,
con aviones de la Fuerza Aérea documentados en videos difundidos en redes sociales sobrevolando la zona de operaciones en los límites de Durango, Sinaloa y Chihuahua. Ese esfuerzo, que involucró coordinación directa entre la Marina y la Defensa Nacional, tampoco logró concretar su captura. Piensa en lo que implica que la propia Marina, corporación que ha protagonizado algunas de las capturas de mayor perfil contra el crimen organizado mexicano en años recientes, incluyendo operativos de gran escala contra otros líderes criminales de primer nivel, se haya involucrado directamente en la búsqueda específica de El Guano, sin lograr resultados concretos. Ese tipo de participación de una corporación con ese historial de éxitos operativos, sin obtener resultados positivos en este caso específico, refuerza considerablemente la percepción de que la captura de Aureliano Guzmán Loera representa uno de los desafíos operativos más complejos que enfrentan actualmente las Fuerzas Armadas mexicanas. El episodio más reciente y mediáticamente relevante ocurrió en abril de 2026, cuando un operativo militar de gran escala en Sinaloa generó una ola de especulación pública de que finalmente El Guano habría sido detenido. Sin embargo, la propia Secretaría de la Defensa Nacional negó formalmente a Infobae México que Aureliano Guzmán se encontrara entre los detenidos de esa intervención específica, aunque confirmó que sí se habían ejecutado diversas acciones en Sinaloa y sus alrededores como parte de ese despliegue. En esa misma operación, ejecutada dentro del municipio de Tamazula, Durango, las autoridades únicamente lograron la detención de 10 de sus hombres, sin conseguir ubicar al propio líder de la facción. Detente en ese episodio específico de especulación pública seguida de desmentido oficial. Ese tipo de expectativa generada y posteriormente frustrada confirma el nivel de atención mediática que cualquier operativo militar de gran escala en la región del Triángulo Dorado genera automáticamente, precisamente por la persistente búsqueda de El Guano durante tantos años, generando reflexivamente la hipótesis de su posible captura cada vez que se despliega una operación de magnitud considerable en esa zona geográfica específica, incluso cuando el objetivo real del operativo pudiera haber sido distinto o más amplio que la captura exclusiva de esta figura particular. Piensa en el patrón que revela esta cronología de operativos fallidos, extendida durante prácticamente una década completa, detenciones exitosas de su círculo cercano de seguridad, sí, ubicación repetida de la zona general donde opera, también, pero ninguna captura efectiva del propio Guano a lo largo de todos estos años de persecución militar sostenida. Ese patrón confirma un nivel de conocimiento del terreno serrano, capacidad de movilidad y probablemente redes de alerta temprana extraordinariamente efectivas que le han permitido evadir consistentemente cada intento de captura, a pesar de su edad avanzada y de la intensidad creciente de los operativos desplegados específicamente en su contra. Suscríbete si amas a México y quieres entender esta persecución sostenida. Vamos a entrar en la recompensa y el estatus de búsqueda internacional que enfrenta actualmente El Guano. El gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa formal de $5 millones por información que conduzca a la captura de Aureliano Guzmán Loera, colocándolo dentro de la categoría de los narcotraficantes mexicanos de mayor prioridad para las autoridades estadounidenses. Ese monto específico de recompensa, comparable al que se ha ofrecido históricamente por otras figuras de primer nivel dentro del crimen organizado mexicano, confirma la prioridad que las autoridades de Estados Unidos asignan a su captura, a pesar del perfil públicamente más discreto que ha mantenido en comparación con su hermano menor. Detente en lo que implica esa clasificación de prioridad extraordinariamente alta para alguien que, según reportes recientes, podría tener entre 79 y 81 años de edad. La persistencia de las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses en mantener activa su búsqueda, incluso considerando su edad avanzada, confirma que El Guano no es percibido como una figura criminal en retirada o de relevancia disminuida, sino como un operador activo que continúa liderando actualmente una facción funcional y operativa dentro del cártel de Sinaloa, capaz incluso de sostener enfrentamientos armados directos contra el ejército mexicano, como el registrado esta semana en Tayoltita. Ese contraste entre la edad avanzada del líder y la capacidad operativa activa y demostrada de su organización resulta particularmente interesante desde una perspectiva de análisis criminal. A diferencia de organizaciones donde el liderazgo depende directamente de la capacidad física del propio líder para ejecutar operaciones o sostener confrontaciones armadas personalmente,
La estructura de Gente del Guano parece haber desarrollado suficiente capacidad operativa distribuida entre sus más de 300 integrantes documentados, permitiendo que la organización sostenga actividad armada activa, como el propio enfrentamiento de esta semana en Tayoltita, sin depender de la participación física directa de su líder de mayor edad en cada confrontación. Suscríbete si te interesa este análisis sobre prioridades de seguridad binacional. Vamos a entrar en su posición específica dentro de la guerra interna que actualmente fractura al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa atraviesa desde hace tiempo una disputa interna extraordinariamente violenta entre la facción históricamente liderada por Ismael El Mayo Zambada, conocida coloquialmente como La Malliza, y la facción de los Chapitos, hijos del propio Chapo Guzmán. Esa guerra interna ha generado niveles de violencia extraordinarios en distintas regiones de Sinaloa durante los últimos años, incluyendo los enfrentamientos que documentamos en un video anterior de este canal sobre el choque entre civiles armados y fuerzas federales que dejó 11 muertos en el municipio de El Rosario. Dentro de ese contexto de fractura interna, la posición específica de El Guano resulta particularmente relevante, precisamente porque, según ha documentado la prensa especializada en el tema, cuenta con respaldo directo de la facción liderada por El Mayo Zambada, en oposición directa a los Chapitos. Incluso corridos narcotraficantes específicos han hecho referencia pública a esa alianza entre El Guano y la facción de Zambada, confirmando que su posición dentro de esta guerra interna no resulta ambigua ni neutral, sino que representa un actor claramente alineado dentro de uno de los dos bandos principales que actualmente disputan el control de la organización completa. Piensa en lo que implica esa alineación específica para el futuro de la disputa interna dentro del cártel de Sinaloa. Con El Mayo Zambada actualmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras su detención, y con los Chapitos enfrentando presión sostenida tanto de autoridades mexicanas como estadounidenses, la posición de El Guano como líder de una facción independiente, pero históricamente alineada con La Malliza, podría resultar cada vez más relevante para determinar el balance de poder futuro dentro de esta organización criminal fracturada. Considera también la relevancia territorial específica que representa el control de El Guano sobre la región del Triángulo Dorado dentro de esta disputa más amplia. Mientras que buena parte de la violencia entre La Malliza y los Chapitos se ha concentrado en zonas urbanas y semiurbanas de Sinaloa, el territorio serrano controlado por Gente del Guano representa una base logística fundamental para actividades de cultivo y producción de sustancias ilícitas, precisamente por las características geográficas que dificultan la intervención militar convencional. Esa base territorial consolidada podría otorgarle a El Guano un nivel de autonomía operativa considerablemente mayor que el de otros actores más expuestos dentro de la disputa interna del cártel. Suscríbete si amas a México y quieres entender esta guerra interna completa. Vamos a cerrar con lo que representa su evasión sostenida dentro de la estrategia de seguridad nacional contra el cártel de Sinaloa. El enfrentamiento armado registrado esta semana en Tayoltita confirma que, a pesar de casi una década completa de operativos militares específicamente dirigidos contra Aureliano Guzmán Loera, su estructura criminal mantiene actualmente capacidad operativa suficiente para sostener confrontaciones armadas directas contra posiciones militares fijas del ejército mexicano. Ese tipo de capacidad de resistencia armada sostenida, incluso frente a la presión militar acumulada durante años, confirma que el control territorial de El Guano sobre esa región específica de la sierra entre Durango y Sinaloa permanece extraordinariamente consolidado. Ese tipo de resistencia sostenida plantea preguntas relevantes sobre la efectividad de las estrategias militares convencionales frente a estructuras criminales profundamente arraigadas en territorios de difícil acceso geográfico. A diferencia de organizaciones urbanas que hemos documentado repetidamente en este canal siendo desmanteladas a través de investigaciones de inteligencia, cateos específicos y capturas puntuales relativamente rápidas, estructuras como Gente del Guano, operando desde hace décadas en terrenos serranos extraordinariamente complejos, parecen requerir estrategias sostenidas durante periodos mucho más prolongados, sin garantía alguna de éxito final, incluso después de años de esfuerzo militar continuo. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video.
La persistencia de Aureliano Guzmán Loera, evadiendo consistentemente la captura durante casi una década de operativos militares intensivos, mientras su hermano menor enfrentó extradición, juicio y condena definitiva en Estados Unidos, confirma que el perfil bajo y el conocimiento profundo del terreno serrano pueden resultar, en ciertos casos, estrategias de supervivencia criminal considerablemente más efectivas que la exposición pública y el poder mediático que caracterizó la carrera de figuras más visibles del narcotráfico mexicano. Mientras el guano continúe operando desde las montañas que conoce desde su infancia, respaldado por una estructura de más de 300 personas y posiblemente por complicidades institucionales documentadas dentro del propio gobierno de Durango, la estrategia de seguridad nacional contra el cártel de Sinaloa seguirá enfrentando uno de sus objetivos más escurridizos y persistentes. Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre la persecución de las figuras más escurridizas del cártel de Sinaloa, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de este enfrentamiento, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que, a sus casi 80 años, el guano siga evadiendo a todo el ejército mexicano. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.